De título a mi reflexión hoy, un sacrificio. Pero les confieso que fue bastante difícil preparar esta reflexión, porque cuando Lucas me llama y me dice, Mari, ¿podés predicar el sábado? Dije, sí, claro que sí, porque a mí me encanta, es algo que me apasiona, pero cuando me dan el tema es como que yo digo, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Me dijo, vas a tener que hablar de las diferentes formas de la iglesia. Bueno, ok, uno sabe cómo la Biblia nos llama, ¿no? Dentro de la palabra de Dios. Entonces dije, bueno, ok. El tema es que cuando me senté dije, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? O sea, ok, pues yo te voy a decir cómo nos llama la Biblia. Pero ¿y después qué reflexiono sobre eso? Entonces fui. Y por allá Dios me hizo ver que todo eso va a tener un final grandioso que tiene que ver con el título. O sea que mi título sería como mi final, para que ustedes más o menos se den cuenta. Y quiero compartir justamente con vos las distintas formas, ¿no? De cómo la Escritura nos va a llamar. Y hay diferentes descripciones, hay diferentes nombres en relación con ella, pero lo que es muy interesante es que Dios nos llama en su palabra de diferentes formas a la iglesia, y a través de esos nombres nos va a dar una importancia, ¿no? La iglesia tiene un lugar de relevancia en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, cuando Él se dirige a su pueblo o a su iglesia de diferentes formas, tiene un contexto, hay un contenido, hay un por qué Él me llama de esa manera, ¿no? Entonces digo, wow, qué interesante las diferentes maneras de llamarnos para ser una iglesia, para ser un pueblo. Entonces yo anoté algunas, porque hay varias, y voy a hacer como un breve resumen cada una, y nos vamos a centrar en el final y voy a intentar que sea corta por el televidente, no por nosotros, sino por el que está del otro lado, por vos que estás del otro lado en YouTube y nos vas a mirar y vamos a tener muchas reproducciones, así que compartí. Si te parece que es importante, compartilo para que llegue a otras vidas, ¿no? Y la primera parte, digamos, el primer nombre con el cual se dirige a nosotros, ¿no? O que yo anoto, no quiere decir que sea el primero que aparece, es congregación. Busca en Salmos capítulo 111, versículo 1. David va a decir algo y nos va a nombrar ahí como congregación. Mientras vos buscas, yo te lo voy a leer. Dice así: alabaré a Jehová con todo el corazón en la congregación, en compañía de todos los rectos. ¿Sí? Entonces, el salmista va a decir, alabaré a Jehová con todo el corazón, ¿en dónde? En la congregación. ¿En compañía de quién? De todos los rectos, ¿no? Y él va a decir así, la palabra congregación viene del griego sunago y el significado es reunirse en armonía, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ok, dice que somos una congregación. Ahora, cuando nosotros vemos el original, ¿no? Vemos que viene de ese griego sunago, que significa reunirse en armonía, él está diciendo así, yo me voy a reunir con la comunidad en armonía, ¿no? Voy a reunirme en armonía y voy a alabar en armonía junto con quienes, con los rectos, junto con quienes, con aquellos que son santos. Y no quiere decir con aquellos que son perfectos, dice con aquellos que son, ¿no? ¿Por qué los rectos? Porque siguen un camino, ¿no? Ese camino de la rectitud que es del Señor. Entonces dice así, estamos, o sea, en otras palabras le está diciendo, estás en una comunidad que tienen un mismo propósito, ¿no? La congregación es una comunidad que se reúne en armonía con un mismo propósito. ¿Y cuál es ese propósito que preguntaba hoy Norma? Adorar. Dice el salmista, ¿no? ¿Voy a qué? Voy a alabar, voy a adorar a Dios. ¿Con quiénes? Con la comunidad que tiene el mismo propósito que el mío. ¿Cuál es? Adorar. Entonces, la primera cosa que Dios cuando nosotros vemos, o la primera referencia que nosotros vemos cuando pensamos en congregación, podemos pensar que Dios está llamando a la iglesia como una comunidad que se reúne en armonía con un mismo propósito. ¿A qué? Adorar. Esa es una de las funciones de la iglesia, ¿no? Ese es uno de los nombres, ese es un motivo por el cual yo me llamo iglesia. Yo soy parte de una iglesia, soy parte de una congregación, soy parte de una comunidad que tiene el mismo propósito que el mío, que tiene ¿qué? Algo en común, a Dios, ¿no? Nosotros tenemos en común a Dios, somos personas diferentes,
pero tenemos una cosa sola que nos une, ¿no? Que nos llama, nos hace ser comunidad. Y es Dios. Ni más ni menos que Dios, ¿no? Entonces, ahí la Biblia nos va a decir, bueno, ok, ustedes, iglesia, son una congregación. Ahora, ese no es el único nombre que nos da. También nos llama de pueblo, ¿no? Y en el capítulo de Isaías, capítulo 60, versículo 22, dice así: entonces todo tu pueblo será justo y poseerá la tierra para siempre. Serán el renuevo plantado por mí mismo, la obra maestra que me glorificará. Fíjense, antes dije que éramos una congregación, una comunidad, ¿no? Y ahora lo llama pueblo. Si yo pudiera comparar, diría, bueno, una comunidad podría ser también un pueblo. Pero hay diferencia entre ser comunidad y ser pueblo, ¿no? El pueblo ya tiene un lugar geográfico, tiene gobernantes, ¿no? Tiene una estructura diferente a la comunidad, ¿no? Podemos decir así. Bueno, el pueblo argentino tiene gobernantes, tiene todo, y la comunidad de Temperley, ¿no? Ahí es algo más pequeño, más chiquito. Ahora, en el Antiguo Testamento nosotros vemos cuál era la iglesia de Dios. El pueblo. ¿Quién era? Israel. Entonces nosotros vemos así en el Antiguo Testamento la iglesia de Dios, quien representaba a la iglesia de Dios era Israel. Un pueblo con una geografía, con un gobierno establecido, ¿no? Con un gobierno que primeramente fue 100% dirigido por el Señor. Después, bueno, se rebelaron, eso podemos hablarlo en otra reflexión. Pero un pueblo que era 100% dirigido por Dios, ¿no? Que después tuvo sus gobernantes, todo, ¿no? Un pueblo que tenía una autoridad, una cultura, tenía costumbres. Y en la actualidad, en el Nuevo Testamento, después del pacto, ¿quién es el pueblo de Dios? Nosotros, la iglesia. Fíjate, ¿no? La iglesia era el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y ahora, ¿no? Y ahora también. Ahora nosotros decíamos así, bueno, el pueblo de Dios, Israel, era un pueblo selecto, un pueblo que Dios eligió, un pueblo escogido, ¿no? Por eso digo, tenía una geografía, había una promesa, había algo que dijo, bueno, ustedes son mi pueblo, ¿no? Y a partir de acá vamos a establecer modas, costumbres, cultura, gobierno, vamos a establecer todo. Ahora, con el sacrificio, el nuevo pacto, ¿no? Después de que viene nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores y se cumple ese Antiguo Testamento, ahora ese pueblo es la iglesia. Entonces dijimos, congregación, una cosa pequeña, donde yo me reúno a adorar, ¿no? Donde yo me reúno con aquellos que tienen el mismo propósito que el mío de adorar. Podemos compartir la doctrina, podemos compartir ciertas cosas, pero la mayor cosa que nosotros compartimos es ¿qué? Es Dios. Después nos va a decir así, somos un pueblo. Y ahora este pueblo está hablando de que está esparcido por toda la tierra. Este pueblo tiene una cultura. La cultura es celestial. Tiene estatutos. ¿Cuál es el estatuto de este pueblo? La palabra de Dios. Tiene un gobernante. ¿Cuál es? Es Dios. Fíjense cómo entonces podemos ser pueblo. ¿Por qué? Porque podemos estar esparcidos por toda la tierra. Pero cualquiera que mire para vos va a saber que vos sos pueblo de Dios, porque vos tenés una estructura. Y esa estructura, ¿no? Y ese espacio geográfico que antes era en un sector determinado de la tierra, hoy ese espacio geográfico es eterno. Ese espacio geográfico es la eternidad. Ya en esta tierra a mí ya no me contienen los límites de la tierra. Yo no tengo fronteras. Yo puedo ver una persona, no sé, del otro lado en China, que no entiendo ni jota lo que habla, pero yo sé que si adora al mismo Dios, si reconoció a Cristo como su Salvador, si guarda los mandamientos, ¿qué es? Es pueblo, es mi hermano. Y yo puedo abrazar y puedo decir, wow, ¿no? ¿Por qué? Porque somos compatriotas, ¿no? O sea que el pueblo de Dios ahora
está esparcido por toda la tierra. Entonces, fíjate conmigo cuán importante, porque esa es la identidad que el Señor te da. Cuando en la antigüedad nosotros veíamos, o leemos las historias, vemos que cuánta gente miraba para el pueblo de Dios y decía, ¡fa! Ahí vienen, ¿no? Viene el pueblo de Dios. Porque Dios hacía maravillas a través de ese pueblo, ¿no? Porque Dios iba a la guerra con ellos, hacía así, sus enemigos destruidos. Entonces, ellos eran temidos, ellos tenían una autoridad, ellos decían, yo vengo en nombre de ¿quién? Del Dios viviente. Moisés, ¿qué dijo? Yo vengo en nombre del yo soy, a liberar a quién, a mí, al pueblo de mi Dios. No iba solo. Y hacía que hizo grandes cosas Dios a través de la vida de ellos. Y entonces cualquier ser humano sobre la tierra que veía a un israelita sabía que era ¿quién? Hijo del Dios viviente, pueblo de Dios. Hoy, cualquiera que te vea a vos puede decir, hijo del Dios viviente. ¿Puede? Amén. A mí me van a decir que soy hija del Dios viviente, porque yo creo en el Señor. Porque yo entiendo que soy parte de ese pueblo, ¿no? Entonces, a mí mi identidad me la da Dios. Mi nombre me la da el Señor. Yo puedo ser argentina, otro puede ser estadounidense, otro paraguayo, otro boliviano, otro del Ecuador, de cualquier lado. Pero mientras tengas al Señor tu Dios, vos sos pueblo de Dios primeramente. ¿Me siguen? Entonces vemos que, vuelvo a lo mismo, ¿no? Que teníamos una comunidad, pero ahora esa comunidad se extiende sus límites, ¿no? Y es maravilloso porque Dios entonces me va a decir así, o sea, eso es importante. Que vos vengas a una congregación, que vos seas parte de esta congregación, es importante porque Él lo dejó registrado en su palabra. Que vos te juntes en armonía, que permitas que el Señor trate en armonía tu carácter, tu vida, tus relacionamientos, todo eso en la comunidad es importante. ¿Por qué? Porque no te va a tratar en el masivo, no te va a tratar en el pueblo masivo, ¿no? No te va a tratar con alguien del otro lado del mundo, te trata con tu congregación, con tu congregante de al lado. Mirá a tu congregante de al lado y decirle, mira con quién me está tratando el Señor. Observa con quién te trata el Señor. Es con eso, pero sin dejar de ser pueblo, ¿no es cierto? Ahora, el tercer nombre, si me querés acompañar en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, nosotros vamos a ver que además de ser una congregación, que además de ser un pueblo, somos un cuerpo, ¿no? Dice así, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio por cabeza de toda la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena por completo, ¿no? Lo llama cuerpo. Yo no me voy a meter demasiado en este tema porque ya mi predicación anterior, ¿se acuerdan que yo hablé de cuerpo? Así que no voy a hacer. Pero fíjate acá, ¿no? Él dice así, Él es la cabeza. Él es la cabeza de este cuerpo, ¿no? De este pueblo mundial, Él es la cabeza. De ese cuerpo gigante, Él es la cabeza. De este cuerpo pequeño que está acá, de esta parte del cuerpo, Él es la cabeza. Pero además de ser la cabeza, es la roca, ¿no? Es donde ese cuerpo se afirma, como decía Pastor Eleno cuando terminé ese día, me dijo, qué loco, ¿no? Porque no solo es nuestra cabeza, sino que es lo que sujeta nuestros pies. Y qué analogías que la Biblia usa, qué preciosidad, porque vos pensás así, por un lado tenés a alguien que te comanda, un cerebro que te lleva, ¿no? Un Dios que no va a dejar nada al azar en tu vida, ¿no? Un cerebro que no tiene fallas. Este no es un cerebro fallado, este es un cerebro completamente perfecto que te comanda. Pero a su vez es esa roca que te permite dar pasos firmes y seguros, que a este cuerpo le da la oportunidad de caminar por un sendero firme y seguro. Entonces, mirá qué maravillosa la manera de llamarte Dios, porque te dice así, bueno, ok, sos congregación, estás con gente, pero pará,
también sos parte de un pueblo. ¡Wow! Pero pará, también sos parte de un cuerpo que está entretejido perfectamente, un cuerpo que funciona, un cuerpo que se sirve, un cuerpo que anda, un cuerpo que no está en estado móvil, sino es un cuerpo que está en estado activo. Es un cuerpo fitness es la iglesia de Dios, ¿no? Es un cuerpo fitness, porque no es alguien estático, no es alguien sedentario el pueblo de Dios que se sienta y escucha, es un cuerpo activo, ¿no? Es un fitness, va, anda, porque el Señor te manda. Entonces fíjate que sin importar en dónde vos estés, vos sos parte fundamental de este cuerpo. Entonces cuando vos decís, ay, no me voy a ir a la iglesia hoy, pero no tengo ganas. Acordate que sos parte de un cuerpo que funciona. Podemos no tener ganas algún día, pero acordate que sos parte de un cuerpo que se sirve mutuamente, que tu presencia no es, bueno, estoy, no pasa nada, nadie se da cuenta, no. Es importante tu presencia. Y así como es importante que vos vengas, que vos estés, que vos participes, es importante que vos sirvas con tus dones, con tus talentos, con todo aquello que Dios puso en tu corazón, con todo aquello que el Señor derramó, porque no existe una sola persona que no tenga al menos un solo don. Ese don que tenés no te pertenece. Le pertenece al Señor para que esté a disposición del cuerpo de Cristo. Entonces, esta mano no abre y cierra solamente porque se le antoja. Abre y cierra porque está comandada por mi cerebro, pero a su vez, ¿para qué sirve? Para agarrar, para tocar, ¿no? Le sirve al resto del cuerpo. Si yo quiero comer, la boca no va por sí sola. Yo agarro algo y llevo a mi boca. Entonces, fíjate lo importante que es ser parte de ese cuerpo. Fíjate lo importante que el Señor te está diciendo acá. Él sometió todas las cosas las sometió, ¿no? Al dominio de Cristo, que está ¿por quién? Por cabeza de ese cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Todo está a tu disposición como cuerpo. ¿No? ¿Vos creés en esto? ¿Vos creés que todas las cosas están a tu disposición? ¿Que la creación está a tu disposición? Porque el Señor te puso en ella para que la gobiernes. ¿Creés en eso? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con lo que Dios nos da? ¿Qué hacemos con las promesas de decir, está todo bajo el dominio del Señor, por ende tranquilo? Tranquilo porque Él está. ¿Qué hacemos con eso? Nosotros creemos en eso. Nosotros somos conscientes que todas estas cosas, nosotros somos parte fundamental. Y no para vanagloriarte y decir, entonces soy lo más importante de todo, entonces acá, no. Pero tampoco pensar que no servís para nada, porque vos valés la sangre. No valés poca cosa. Porque para mí la sangre de mi Señor vale mucho más que cualquier otra cosa. Entonces vos valés la sangre. No podés pensar que no pasa nada. No. Porque si no estamos tomando en vano el sacrificio del Señor. Y ojo con eso. Ojo con eso. No sos comunidad, no sos pueblo, no sos cuerpo. Si vos no entendés que sos todo eso, porque valés la sangre. Entonces fíjense que la palabra del Señor nos va a decir cosas, o sea, nos va a nombrar como parte fundamental para Él, como algo importante. Como algo, no que bueno, somos un relleno en este mundo. No somos actores de relleno, somos protagonistas. Por eso Él nos llama de congregación, por eso Él nos llama de cuerpo, por eso Él nos llama de pueblo. Porque sí Él es el gobierno, sí Él es el que gobierna, sí Él es el que comanda, sí es Él. Pero Él quiere que nosotros seamos todo eso por amor. Entonces, fíjate qué importante para el Señor es esto, ¿no? Fíjate que tampoco va a dar por inocente a uno que lastime a uno de los suyos. Fíjate que no solamente es papá, es rey, es soberano, sino también es protector, porque Él protege a los suyos. No es un rey que se sienta y espera que sus plebeyos hagan. No. Es un rey que además de ser rey es el guerrero de su pueblo.
Porque a Israel que le decía, anda, que yo voy con vos. ¿Y quién le daba la victoria a Israel? Si eran 4 gatos locos al lado del resto. Se la daba el Señor. Por eso le temían al pueblo de Israel. Porque venía la figura del Dios vivo. No venía Israel. Nosotros ¿qué pensamos? ¿Que David, con los 25 centímetros que tenía, podía hacer algo al lado de Goliat? Lo derrotó, ¿por qué? Porque era Dios el que iba frente a David. Entonces, los filisteos sabían que venía el pueblo del Señor, ¿no? El pueblo de Dios, y les tenían miedo, porque David era un grosso. Claramente no. Porque David venía en el nombre del Rey de Reyes. Venía en nombre de Jehová de los ejércitos. Y nosotros vamos en nombre de Él. Y muchas veces, siendo pueblo, siendo cuerpo, andamos con la cabeza agacha todo el tiempo como si no fuéramos hijos de este Dios. Como si tuviéramos miedo de enfrentar la vida, ¿no? Pareciera con todos nuestros achaques y todo, sin recordar que son para, ¿entendés? O sea, yo soy hija de Dios. ¿Por qué dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece? Podemos soportar, dice Pablo, ¿no? Tuve hambre, puedo soportar el hambre, la pobreza, puedo, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque el Señor me fortalece, porque el Señor me provee, porque el Señor está preocupado conmigo. Entonces, eso es lo que representa la iglesia para Dios. Eso es lo que vos sos para Él. Eso es lo que vos valés para Él. Fíjate que también nos va a llamar de novia, de esposa. Y dice en Apocalipsis 21:9, se acercó uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas con las últimas 7 plagas y me dijo, ven, miren, ven, que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero. O sea, imagínate, ¿no? O sea, ustedes saben lo que representa una novia. Nosotros hemos presenciado varios casamientos acá, ¿no? Y cuando viene la novia se te pone la piel de gallina porque está toda linda, preciosa. Se arregló solo para esa ocasión. Después andamos todas hechas unas crotas durante todas nuestras vidas. Pero ese día, no hay persona más linda que la novia. ¿O no? Por más fea que seas, la más linda del universo ese día porque estás vestida de novia, ¿no? Entonces, la analogía acá tiene que ver con eso. O sea, la novia se prepara. Y cuando le dice así, vení que te voy a presentar a la novia, a la esposa, porque se consumó ¿qué? Se consumó el casamiento, se consumó el hecho. Él está viendo una visión allá en la eternidad, ¿no? Él está viendo que la novia ahora es la esposa, ahora es una con el Señor. Y nosotros acá, como la novia, ¿qué estamos haciendo? Esperando, preparándonos, poniéndonos lindos para ese día. A la pucha que lleva tiempo nuestra belleza, ¿no? O sea, la novia, el Señor nos dice así, ustedes son la novia, mi iglesia es la novia. El novio está preparando morada ya para nosotros, nuestra casa, nuestra mansión, como hablábamos hoy con Nomi, nuestras calles de oro, el mar de cristal, más vale que sea así, literal. O sea, el Señor está preparando todo eso, ¿entendés? Y nosotras, mientras tanto, ¿qué hacemos? Nos arreglamos. Esperamos ansiosamente, apasionadamente llegar al altar, llegar a aquel día cuando se abran los cielos, gloria a Jesús, y llegue Él, ¿no? Triunfante, con trompeta. ¿Llamando a quién? Llamando a su novia. Llamando a aquella que esperó. Llamando a aquella que la luchó día y noche incansablemente contra el enemigo para mantenerse firmes, para mantenerse lista para aquel día que venga el novio. O sea, pensá conmigo lo grandioso que es pensar que sos llamada novia. Sos llamada novia, iglesia. Y estamos acá esperando, ¿no? El maravilloso encuentro con nuestro novio, el tan esperado encuentro con nuestro novio, donde tenemos que pasar vicisitudes, sí, tenemos que pasar dificultades, sí,
La lluvia sale para todos, el sol sale para todos, lo bueno viene para todos y lo malo viene para todos. Pero nosotros firmes, porque la novia espera el encuentro con el novio. Entonces, no solo sos congregación donde te juntás con 2 o 3. No solo sos un pueblo donde estás esparcido por todo el mundo. No solo sos un cuerpo fitness que trabaja, que corre, que va, que viene comandado por el Señor, sino que sos la novia que espera fielmente a su amado. Sos eso, iglesia. Sos eso. Entonces, cuando vengan las dificultades, cuando vengan los momentos de bajones, cuando vengan los momentos en los que a veces no comprendemos el por qué debemos pasar por situaciones, acordate que sos la novia. Y que cualquier mujer va a decir que no me equivoco. Pero hay un dicho, un refrán que dice que la belleza duele, ¿no? Vaya que duele. Si querés tener bigotes, te los dejás. Si no querés bigotes, te tenés que depilar y duele. Entonces la belleza duele. El prepararte, el ponerte linda, duele. Tener que peinarte 4 horas, tener que, en la que se quiere hacer la planchita. La belleza y el estar listo para un evento lleva su proceso. No es que me levanté a la mañana, después de haber dormido pocas horas, con una ojeras por acá, me levanto y digo, ay, estoy lista para ir a un casamiento. No. ¿Cuánto uno se tiene que preparar? ¿O no? ¿Cuánto uno se tiene que preparar? Siempre para ir a un cumpleaños. ¿Cuánto te preparás para venir a la iglesia? ¿No? Mínimo peinándote. Entonces, todo eso, todo lo que representa esa belleza del ponerse, es lo mismo que pasamos y transitamos hasta que venga el novio. La iglesia se prepara. La iglesia tiene que prepararse, estar lista. ¿No? Estar listos. Entonces, cada cosita viene a permitirnos el crecimiento que nos permite embellecernos. Todo evento traumático que nosotros pasemos en este periodo corto de tiempo es aquello que nos va a transformar y nos embellece por dentro. Nos embellece, permite que nuestros caracteres sean moldeados, permiten que nuestros caracteres sean transformados, permiten que nuestras vidas sean transformadas. Porque el primer texto que yo leí que decía, ¿no?, que me juntaré en compañía de los rectos, para llegar a esa rectitud, ¿no?, una vida de rectitud, una vida de santificación, sabemos que pasamos por procesos. Entonces, todo esto que vivimos acá es parte de ese embellecimiento hasta que llegue el día en el que estemos listos para encontrarnos con nuestro novio. Y no solo somos todo eso, sino que además, yo dije que había más, ¿no? Pero no traje muchos porque me parecieron, traje los que a mí me parecieron más importantes de compartir, ¿no? Dice que somos un rebaño. Y en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2, dice, pastoreen el rebaño de Dios, que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con el deseo de servir como Dios quiere. Y el rebaño de las ovejas tiene características bastante interesantes, ¿no? Tiene una característica bastante interesante. Mira, cuenta con una organización jerárquica. O sea, vos ves un rebaño de un montón de ovejas que decís, mira, todas las ovejas van para un lado, van para el otro. Pero entre ellas, hay una organización, ¿no? Entonces está compuesta por una organización jerárquica, por diferentes edades, por diferentes sexos y también por distintos estados fisiológicos. O sea, vos cuando ves esa manada de ovejas, donde son todas blanquitas o de colores, pero son todas igualitas, parecen, hay toda una composición dentro de ese rebaño, ¿no? Y eso mismo pasa con el cuerpo de Cristo. Pasa con el pueblo de Dios, pasa con la congregación, pasa con este rebaño, ¿no? Estamos compuestos por diferentes personas de diferentes edades, con diferentes estados de salud, con diferentes gustos, con diferentes jerarquías incluso. Dentro de la iglesia está compuesta, ¿no?, por un pastor, por diáconos, que esos son los que deben de servir más, ¿no? Porque el Señor nos dice así, que los mayores tienen que ser los mayores siervos, ¿no? Entonces, estamos compuestos por diferencias, por personas completamente diferentes.
Y eso le da un matiz al rebaño del Señor, hermoso. Porque ninguno de los que estamos acá hemos pasado por lo mismo, ninguno de los que estamos acá, no sé, de repente podemos tener la misma edad, pero tenemos diferentes familias, diferentes contexturas, diferentes contextos sociales, diferentes un montón de cosas. Sin embargo, somos ovejas. Sin embargo, somos parte de ese rebaño. Sin embargo, el Señor nos llamó. Sin embargo, Él es nuestro pastor. Sin embargo, nosotros escuchamos la voz de Dios y acudimos porque somos ovejas que reconocen a su pastor. Entonces, fíjate que acá no importa si sos moreno, si sos rubio, si sos diácono, si sos pastor, si sos niño, si sos discapacitado, si estás enfermo, si estás súper sano. No importa nada. ¿Acá qué importa? ¿Quién es nuestro pastor? Entonces, si vos reconoces a Dios como tu pastor, si vos reconoces que sos ciudadano de los cielos, si vos reconoces que sos parte de la iglesia de Cristo, si lo reconociste como único y verdadero Salvador, entonces sos parte de ese rebaño. Y entonces esas diferencias nos hacen crecer. Esas diferencias nos permiten crecer como pueblo, nos permiten crecer como personas individuales, nos permiten ser la iglesia de Cristo con la diversidad. ¿No es cierto? Nos permite servirnos los unos a los otros. Entonces, fíjate, estos 6 nombres que yo elegí, cómo todo tiene en común a Dios. Pero si vos no tuvieras a Dios, ¿podrías ser parte de la congregación? La congregación bíblica hablo yo, ¿no? Porque a una iglesia o cualquiera. Ahora, ¿podrías ser parte de esa congregación que habla el Señor? Si no tenés a Dios en tu corazón. ¿Podrías ser parte del pueblo de Dios? ¿Podrías ser la novia que espera el Señor si no lo tenés? No podemos. No podemos. Y yo les dije que al principio, ¿no?, que habíamos leído un texto, y quiero que busques conmigo Isaías, el capítulo 53. Que dice así: ¿quién ha creído nuestro mensaje y a quién ha revelado el brazo del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades. Él soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como el cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Después de apedrearlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la rebelión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y con los ricos fue su muerte, aunque no cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida para obtener el perdón de pecados, verá su descendencia, prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos.
Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con él el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Para nosotros ser llamado pueblo, ser llamado iglesia, ser llamada la novia, hubo un sacrificio, hubo una cruz. Él tuvo que soportar dolor, tuvo que soportar humillación, fue despreciado, fue atravesado. Gracias a sus heridas nosotros fuimos sanados, física, emocional y espiritualmente. Fuimos sanados de manera integral, porque Él no dejó nada al azar. Gracias a Él, gracias a ese sacrificio, nosotros somos una nación que habita momentáneamente en esta tierra, pero que espera un territorio eterno, un territorio celestial. Gracias a que Dios cerró sus ojos para no verlo sufrir. Vos y yo hoy estamos acá. Vos y yo somos llamados de todas estas maneras en la palabra de Dios. No tengas en poco la palabra iglesia. No tengas en poco congregar. No tengas en poco ser parte del cuerpo y servir dentro de la iglesia. No tengas en poco ser el pueblo de Dios y ser pueblo en donde te encuentres, no solamente en la iglesia, no solamente en una estructura física. No tengas en poco ser pueblo, porque eso costó la sangre de un inocente. Eso costó la sangre del Maestro. Eso costó la sangre del novio. No costó unas pocas monedas. No costó simplemente, bueno, me voy y vuelvo. Nada, algo de intercambio. No fue un intercambio. Fue un sacrificio. Para que vos y yo tengamos vida eterna. Para que vos y yo reconozcamos que somos pecadores, para que vos y yo reconozcamos el gobierno del Señor sobre nuestras vidas, para que vos y yo reconozcamos que Él es la cabeza de nuestra vida, nuestro hogar, de nuestra iglesia, para que nosotros reconozcamos su poderío y su liderazgo en nuestras vidas. Eso es lo que significa ser iglesias, hermanos. El sacrificio de Cristo significa ser iglesia. Cuando Adán y Eva pecaron allá en el Edén y se andaban excusando uno con el otro, de decir, ay, sí, la mujer que me diste, la víbora que te pusiste y no sé qué. Cuando ellos estaban quejando, el Señor estaba planteando una redención. Pero esa redención costaría la sangre de un inocente. ¿Cuántas veces nosotros miramos en la televisión masacres a personas que son inocentes y decimos, ay, pobre, mirá, no sé qué? Y ni siquiera tenemos en cuenta que nosotros hicimos eso. Nuestra vida costó la sangre de ese inocente. Nuestra salud, nuestra emoción, nuestra espiritualidad costó la sangre de ese inocente. Que era rey, que era señor, que era soberano y hacía así y te destrozaba y sin embargo decidió darte una oportunidad, decidió darme una oportunidad. Entonces, hermanos, cuando pensemos en iglesia, acordate de esto. Acordate que somos un grupo de personas con diferencias, pero que estamos acá con un mismo propósito, adorar. Y dice que cuidemos del rebaño. Yo dije que éramos un cuerpo activo. Añadamos a nuestro rebaño más ovejas, más personas que puedan conocer a Jesús, que puedan conocer el sacrificio de ese Señor que decidió morir por nosotros. Que no se mueran sin haber conocido al Maestro, que no se mueran sin haber conocido la verdad que los hace libres,
para que llegue el momento en el que puedan estar ahí junto con su amada novia esperándolo. Iglesia, eso es lo que somos. Pueblo, nación santa, cuerpo, rebaño, como te guste más, pero sos parte de eso. Valóralo cada día, porque eso es lo que somos acá, en esta tierra. Allá, nuestra realidad será otra. Pero hoy tenés que valorar esto que tenés acá, porque Él le dio esa importancia y ese valor a esa iglesia. Ponete de pie. Vamos a agradecer simplemente. Vamos a agradecer ese sacrificio. Vamos a agradecer esa oportunidad que el Señor nos dio. Gracias te damos, Jesús. Tal vez no te dabas cuenta de la importancia. Tal vez hasta hoy simplemente decían, la iglesia, punto, ¿no? Y cada tanto te venía a tu mente, pero no te dabas cuenta del valor que tenés como pueblo. Tal vez hasta hoy solamente venías y hoy estabas y mañana no estabas, y era lo mismo, ¿no? Te daba lo mismo porque total es la iglesia, voy a la iglesia en Temperley, y no entendías la profundidad del ser iglesia. Tal vez hasta hoy no entendiste la profundidad y la seriedad. Si eso es así, pedile perdón a Dios. Si eso es así, arrepentite de todo corazón. Porque el tiempo es hoy. Mañana no sabemos. El mañana está en las manos del Señor. El tiempo es hoy, hermanos. Y cuando entendés que ese sacrificio vale todo lo que tenés, vos vivís libre. Vivís libre del pecado, vivís libre de tus opresiones, vivís libre de tus traumas, vivís libre de tus enfermedades, vivís libre. Porque Él es el que te hace libre. Si hasta hoy vos no entendiste eso, arrepentite de corazón. Y glorificá a ese Rey. Glorificá a ese Jesús que entregó su vida por vos y por mí. Que no te importe lo que haga el otro. Míralo solo a Él, míralo. Vamos a orar.